Europa, la Europa cristiana, que en otros tiempos fuera el bastión del cristianismo, ha dejado de serlo. No solo es que ha dejado de ser el bastión del cristianismo, sino que a gran escala su población ha perdido la fe. Sociedades secularizadas, la familia distorsionada, la juventud confundida, y ahora en un rápido proceso vemos que la juventud no solo ya se va al ateísmo y al agnosticismo, sino ahora se habla y se ve un nuevo paganismo. ¿Por qué está muriendo el cristianismo en Europa? ¿Cómo evitar que lo mismo nos suceda a nosotros en el continente americano? Para reflexionar estas interrogantes, hermanos, nos está acompañando una vez más desde Buenos Aires, Argentina, el padre Javier Olivera Rabasi. Bienvenido, padre Javier. Muy buenas tardes, José, gracias por invitarme. Un gusto, como siempre, estar contigo en tu canal. Pues el gusto es nuestro. Estamos siempre complacidos de poder escuchar la reflexión de usted, padre. Ya ha estado, para los que no conocen al padre, ya ha estado aquí con nosotros. Bueno, estoy seguro que si usted está en este canal, la gran mayoría de ustedes lo conocen, pero pues, si acaso hay alguien que todavía no, el padre ya ha estado con nosotros en un par de ocasiones y como ya lo mencioné, él nos está acompañando desde Buenos Aires, en la Argentina, para reflexionar sobre estas dos interrogantes. ¿Por qué está muriendo el cristianismo en Europa? Y también en la segunda parte del programa también estaremos meditando en la interrogante de qué podemos hacer para evitar que lo mismo nos suceda a nosotros en el continente americano. Padre, pues, ¿qué le viene a la mente cuando escucha la pregunta, ¿por qué está muriendo el cristianismo en Europa? Adelante, padre. Y por la pérdida de la fe, ¿no? O sea, es más que evidente, ya no desde ahora, sino desde hace muchos siglos, que la decadencia del catolicismo ha venido cada vez más en picada, y especialmente en el último siglo, principios del siglo pasado, principios del siglo XX, quiero decir, ya era la gran preocupación de la Iglesia, de los papas. Por eso se encuentra ya por el 1907 un famoso documento llamando Pascendi Domini Gregis, apacentando la grey del Señor sería, del gran Papa Santo, San Pío X, donde explicaba el gran problema en el que se encontraba la Iglesia en aquel momento, que era lo que se conocía como el movimiento del modernismo, ¿no? Así que después podemos hablar un poco sobre el tema. Hoy por hoy llamamos progresismo teológico o simplemente el mundo progre católico, ¿no? O el Ujú. catolicismo liberal, o sea, tiene muchos nombres, pero es una especie de suicidio de, de la Iglesia que a su vez después conlleva un suicidio de Occidente, porque la Iglesia es o debe ser, es como decía la carta de Ogneto, ¿no? Ese famoso documento hermosísimo de los primeros siglos, como el alma del mundo, ¿no? Lo que da vida al mundo. Y cuando, bueno, el mundo va dejando de estar animado por el buen olor del Evangelio, y bueno, con el tiempo entonces eso va dejando de salar, va dejando de ser luz y por lo tanto se va apagando. La gran crisis, creo yo, y me parece que no sé si es, podrán venir con explicaciones sociológicas de que bueno, que la gente está mejor, como típica que hace por eso, es la típica, es la típica respuesta que te podría dar un progre, justamente. Eh, ¿Por qué hoy por hoy estamos mal en la iglesia? Bueno, porque hay mucho confort económico, porque no hay necesidad de Dios, y un montón de tonteras que la verdad que no tienen mucho sentido. En otros momentos de la historia el mundo estaba también excelentemente y la iglesia y la gente era católica. Pero creo yo que el gran problema del vaciamiento de las iglesias es porque antes se ha vaciado de contenido lo que es el continente, el depósito de la fe. Ahí está el problema, ¿no? Ujú. Ahí está el problema. Excelente esta observación porque, bueno, yo comencé hablando del vaciamiento de las parroquias, de los templos, de los edificios, que obviamente son un reflejo de lo que ha ocurrido, pues ya con anticipación, como usted lo señala, padre, el vaciamiento del contenido, la sustancia de la fe cristiana. Y precisamente hablando en este tenor, padre, tenemos un clip. Si alguien está escuchándonos y quizás te pasa la idea de que esto es una exageración, que este discurso es un tanto pesimista, que no refleja la realidad. Bueno, veamos un clip, vamos a ver en este clip, es muy breve, pero realmente trae una realidad que es triste decirlo, pero es casi el pan diario en muchos países de
Europa, países que otrora eran bastiones del cristianismo. Y aquí lo vamos a poner para todos ustedes. Viene por acá y acá lo tenemos. Bueno, pues ahí está, ¿no? Un tanto deprimente ver estas imágenes de de esos templos, estas iglesias en países como Inglaterra, como Francia, como Alemania. No ha aparecido España, pero no estaría sorprendido si también en España ya se ha visto, ya sea la venta de iglesias, la demolición, la destrucción, o también la conversión de ser una iglesia hacer una mezquita o algo, o en algunos casos incluso tiendas, tipo como si se tratase de un centro comercial. Ah, pero bueno, quise presentar estas imágenes para que nos pongan un poco más en perspectiva de por qué la pregunta, por qué está muriendo el cristianismo en Europa. Y bueno, ya el padre ya nos introdujo que se trata primero de una pérdida de la fe y después pues una pérdida del cristianismo en la arena pública, ¿no? En nuestra sociedad. Adelante, padre. Sí, mientras veíamos estas imágenes, me venían dos cosas a la memoria, ¿no? Una, un libro cortito, excelente, de Belloc, titulado Europa y la fe, ¿no? Y toda la tesis de Belloc, que es un católico de la época quizás de Chesterton, no sé, en fines de 1800, principios de 1900, toda la idea de Belloc en Europa y la fe es explicar de distintos modos a partir de la historia, él era historiador, cómo la fe fue lo que dio vida a Europa, tal cual como la conocemos hoy, ¿no? De hecho, la conocemos con el nombre de Europa, pero durante muchísimos siglos eso no se llamaba Europa, se tenía un nombre muy concreto, la cristiandad. O sea, lo que hoy conocemos como la cristiandad, como dicen los papas, aquel momento en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, era el nombre geográfico de Europa. O sea, se llamaba Europa, se llamaba la cristiandad a lo que hoy llamamos Europa. Hasta terminológicamente lo hemos cambiado. Por eso cuando Europa pierde la fe, deja de ser lo que es y por lo tanto pierde su sabor, pierde su modo, eso, su sal, su pimienta, ¿no? Lo evangelio. Eso por un lado es eso. Y por otro lado, claro, uno siente una gran tristeza, ¿no? Cuando ve estas imágenes que se destruye una iglesia, no sé, del 1800, una iglesia de la Edad Media, del Barroco, porque, bueno, significa de algún modo que estamos en cierta decadencia, estamos en declive, en bajada, ¿no? Y desde el punto de vista de la fe uno se puede entristecer. Desde el punto de vista arquitectónico, aquí, a mí me gusta muchísimo la arquitectura, por ejemplo, gótico-románica, soy un enamorado de eso. Claro, uno dice, qué tristeza, ¿no? Cómo se va a destruir un monumento tan hermoso. Pero a su vez uno dice, bueno, quizás sea mejor que sea así. ¿Por qué? Y me explico. Porque en muchos de estos lugares ya o bien no se estaba practicando la fe, sino que eran puramente muros, ¿no? Que se habían ya desacralizado, no por, Ujú. por la destrucción de una piedra, sino, reiteramos la idea inicial, por la destrucción de aquello que es fundamental, que es la fe. O bien no había el santo sacrificio de la misa, o si existía de un modo
chabacano, sin importar de ningún modo el trato al sacramento, sin predicarse allí muchas veces, en muchos, no digo que en todos, pero en varios lugares, porque yo he conocido, sin predicarse allí la fe católica, sino una cuestión puramente socialistoide, edulcorada, ni siquiera dada la verdad en dosis homeopáticas, o sea, en pequeñas gotitas, sino cosas que ya, en muchas cosas que eran, perdón, pero es verdad, o sea, mundanismo puro. Entonces, bueno, es una cuestión natural que esas iglesias se vayan vaciando, porque la gente no está practicando la fe, porque en muchos lugares no se les predica la verdad, no se les predica el evangelio, que es lo que la gente busca cuando va a la iglesia, ¿no? No es que me hablen de socialismo, o de la liberación de los pobres contra los ricos, o estas tonteras, sino que porque no me predican la verdad. Entonces, bueno, el ser humano que está ávido de la verdad, sea ateo, budista, musulmán, judío, católico, y uno va a escuchar en el lugar supuestamente que me tienen que explicar el querigma, el anuncio. Bueno, entonces eso ya comienza a perder su sabor y entonces ¿en qué termina? Lo que dice el buen Jesús, en que ya no sirve para nada sino para ser pisoteada por los hombres o aplastada por una aplanadora, en este caso, que aplasta los templos, ¿no? Pero bueno, sí, han quedado como confiterías, como restaurantes, como hoteles, y es triste, pero por un lado, pero por otro lado es la consecuencia normal y quizás sea mejor en algunos casos, digo, no en todos, en algunos casos que sea así porque mejor que no exista un templo donde se predique algo que no es fe católica cuando la gente cree que es católica porque confunde más a la gente. Sí, así es. Y yo creo que pues ahí es donde queremos enfocarnos, ¿no? En este programa. Porque sí, pues vemos este reflejo, ¿no? De que ya vemos las consecuencias últimas. Pero quizás lo que más nos debería ocupar a nosotros es la raíz del problema, que ahí es donde entra lo que usted mencionaba, un vaciamiento de la fe. Y eso es lo que nosotros que sí queremos meditar, porque queremos abrazar la fe católica auténtica y queremos, pues queremos evitar en la medida que nosotros en lo individual podamos en nuestras comunidades, bueno, en nuestras vidas, en nuestras familias, nuestras comunidades, en la medida que nosotros podamos tener una cierta influencia, ¿no? Así es de que, ¿por dónde empezar, padre, para hacer una especie de diagnóstico y al último, pues, la prescripción, ¿no? Mm. Bueno, a ver, yo me acuerdo que cuando en ese documento de San Pío X, Payendi, famosa Payendi, que es una condena al modernismo, una condena a la herejía modernista, si queremos llamarla ahora la herejía del progresismo, que es más o menos lo mismo, que es la prostitución del catolicismo, o sea, es el querer cambiar la verdad católica por una verdad mundana. Él decía que había tres causas morales y dos causas intelectuales para llegar a lo que llamaba modernismo barra hoy por hoy progresismo teológico, ¿no? Que abunda en muchos lugares. Y decían que entre las causas morales, al menos había tres, decía. La primera de todas, que es la soberbia, que impide a uno reconocerse hijo de la iglesia. Y no padre de la iglesia, no creador de la iglesia, no innovador de la iglesia, no una especie de que cambia un funcionario de lugar, como sacerdote cambia, lo ponen a otro párroco o a otro obispo, entonces cambia la doctrina católica, así porque sí. No, no, no. Yo soy hijo de la iglesia, nací así en el bautismo y quiero morir así. Entonces, primera cosa, decía San Pío X, reconocerse hijos de la iglesia, ¿no? Muchos no se reconocen porque son soberbios, entonces no quieren, no, yo no tengo a nadie a quien obedecer, o mejor dicho, obedezco cuando algunas cosas me convienen y cuando otras cosas a mí no me gustan porque van contra mi propio modo de ser o de pensar, bueno, entonces no obedezco, ¿no? Como algunos sucede, incluso, por cierto, lo quiero decir, por ejemplo, este pontificado, que algunos dicen, bueno, a este papa ahora lo obedezco, pero cuando estaba Benedicto XVI o Juan Pablo II no obedecían. Entonces, bueno, van obedeciendo según las cosas que me gustó porque esta declaración que hizo, entonces es más conforme a la mía, o esta declaración que hizo tal papa o cual papa, no me conviene porque no va con lo que yo pienso. Bueno, entonces soy hijo part-time, digamos, ¿no? Primera cosa, entonces la soberbia, dice San Pío X, que impide reconocernos hijos de la iglesia. Segunda,
la curiosidad que hace que muchos, dice San Pío X, busquen doctrinas llamativas y extrañas, ¿no? Como San Pablo, ¿no? No os dejéis llamar por doctrinas llamativas y extrañas, ¿no? Que son distintas a las enseñanzas de Cristo. Y esto va quizás para ambos sectores, ¿no? Tanto para aquel sector que vamos a llamar progresista, modernista, como para aquel sector que quizás a veces está buscando en todos lados revelaciones nuevas, ¿no? Bueno, a ver dónde la última aparición en un vidrio con vapor de coso de la Virgen, de la Virgencita, porque a ver, ya está bien que uno crea en las revelaciones cuando la iglesia las ha aprobado, pero si no, tengo los evangelios, tengo las Sagradas Escrituras, tengo la tradición de la iglesia, ¿no? Que muere con el último apóstol, San Juan, tengo todo el magisterio bimilenario, tengo el catecismo. Con eso ya puedo saciar mi curiosidad, ¿no? Bastante. Pero entonces, no buscar, dice San Pío X, en la doctrina de la iglesia bimilenaria, la fuente de agua viva para poder realmente, digamos, saciarnos, ¿no? Entonces buscar por otros lados, tanto por doctrinas nuevas, ¿no? Intentando hacer un mix entre catolicismo y budismo, como algunos a veces han querido hacer o están haciendo, un mix entre catolicismo y marxismo, teología de la liberación, por ejemplo. Lo que decía el budismo, etcétera, o el New Age, es este famoso Ansel Grün, que este monje benedictino heterodoxo que plantea estas cosas. Bueno, ahí está. Y tercera causa, entonces, primera la soberbia, segunda la curiosidad, tercera el orgullo, ¿no? El orgullo que impide reconocer los propios errores. Son pocos los que han sabido reconocer puntualmente desde el lado del modernismo o progresismo que estaban equivocados. Voy a poner un caso concreto. Joseph Ratzinger. Ustedes saben que Ratzinger, los que están escuchando, fue perito en el Concilio Vaticano II del ala más bien progresista de la Iglesia. Él mismo, siendo joven sacerdote, era más bien tirando al progresismo, ¿no? Y él después con el tiempo, poco a poco, fue mutando, ¿no? Y él mismo lo va a decir en más de uno de sus escritos, que él reconoce sus propios errores del pasado. Bueno, son pocos los que tienen esa honestidad intelectual cuando no estaban formados o siendo formados por el catolicismo, digamos, del catecismo, digamos. Entonces cambian, mutan para bien. Son pocos, entonces son pocos. Por último, San Pío X decía las tres causas morales, entonces, dos causas intelectuales, pero a mi juicio importantísimas. En primer lugar, la ignorancia negligente, dice San Pío X. ¿Qué significa ignorancia negligente? Pudiendo haberme formado católicamente, yo entonces hice oídos sordos a esa formación. Y esto va para un laico o para un cura, un sacerdote como yo, ¿no? Que un laico, ¿por qué? Porque un laico no puede quedarse con el catecismo elemental for dummies, como se dicen ustedes en Estados Unidos, para que uno recibe cuando es niño. No, 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 no. Eso no basta, porque uno recibe esa formación cuando es chico, pero después tiene un montón de otras preguntas y planteos que uno se hace cuando es grande. Un niño habitualmente no se hace la pregunta de por qué existe el mal, pero un grande sí. Entonces, si me quedo con ese catecismo for dummies, bueno, quizás no sea importante, no sea. Y para los curas que tuvieron un mal seminario, un sacerdote no puede alegar ignorancia, así como un médico cirujano no puede decir, no sabía que no me podía olvidar el bisturí en el estómago de mi paciente después de la operación. No, un momentito, usted es perito en la materia. Un cura no puede decir, lo que pasa es que yo no sabía qué sé yo, no sé, un ejemplo tonto y sencillo, evidente, ¿no? No sé, ¿cuántos curas dicen, no, sí se puede tomar anticonceptivos, usted use preservativo, usted no importa, fíjese, la píldora al día después, la regulación de los nacimientos, temas famosos de control de natalidad que uno le pregunta al sacerdote y un cura te dice una cosa, otro cura te dice otra, pero está la Humanevite, están los documentos de la iglesia de Juan Pablo II, o sea, entonces el cura no puede decir, es que pasa que en el seminario que yo fui fue muy flojo, entonces me enseñaron eso. Un momentito, pero hay una ignorancia que es culpable. Usted no puede desconocer los documentos de la iglesia, mucho menos hoy en tiempos de internet, que basta un clic para ver lo que está en las páginas del Vaticano. La ignorancia es culpable. Y por último, termino con esto y te dejo nomás tranquilo, así me puedes acotar alguna cosa. Dice San Pío X, entre las causas intelectuales, aparte de la ignorancia negligente, dice San Pío X, importantísimo, la aversión a Santo Tomás de Aquino, a la tradición
y al magisterio de la Iglesia como efecto entonces de la tradición de los 2000 años. Dos cosas. La ignorancia o aversión, pero San Pío X dice aversión, aversión a Santo Tomás de Aquino, el más sabio entre los santos, el más santo entre los sabios, donde uno puede entender prácticamente compendiada toda la teología católica, escriturística, moral, dogmática, espiritual. La aversión, tienen aversión por el gran doctor común, ¿no? El Santo Tomás de Aquino. Y a su vez la aversión al magisterio y a la tradición de la Iglesia. Entonces, estas son las causas, a mi juicio, a juicio de San Pío X, yo creo que en esto se aplica perfectamente para lo del día de hoy, que es por qué las iglesias se encuentran vacías. Se encuentran vacías de gente porque, bueno, porque lo que animaba a esos templos, en muchos casos se ha ido, que es la fe verdadera. Wow. Bueno, pues yo creo que estos tres puntos que el Papa San Pío X pone a manera de un resumen para su encíclica, ¿no? La soberbia, la ignorancia, pues a propósito, ¿no? Por flojera, por tibieza, am, el no verse como un hijo de la iglesia, es decir, porque cuando nos hablaba del modernismo, sabemos que una característica de estos profesores modernistas, de estos teólogos modernistas, incluso tristemente obispos y sacerdotes modernistas, ah, es que creen que ellos saben más que la iglesia. Creen que sus conocimientos, sus avances científicos ya han dejado atrás la sabiduría, la sabiduría de la iglesia, la tradición, y no me refiero a las tradiciones en plural que bien pueden cambiar, pero me refiero a la tradición sagrada, la tradición apostólica, y eso pues es la esencia de los teólogos modernistas, que los vemos que valiéndose de estos supuestos avances científicos y valiéndose de su erudición, comienzan a negar el aspecto o aspectos sobrenaturales de la fe católica, de la fe cristiana. Mira, Um, yo Ujú. te voy a contar una anécdota, José, para que escuche la gente, y esto es una real, que cuando yo era seminarista, una vez me tocó estar en un pueblito italiano, acompañando a un sacerdote que era párroco, ¿no? Y este sacerdote, bueno, llegó el momento de la Semana Santa, bueno, los sacerdotes fueron a la misa llamada la misa crismal. La misa crismal es cuando una vez al año el obispo con todo el clero celebra previamente a la- a la- bueno, al triduo pascual, ¿no? Entonces, en esta misa, me da cosa, pero voy a contar como... En esta misa, antes de la misa, el obispo pidió a estos super capos, exégetas, biblistas, con triple doctorado, con enseñanzas en siríaco, en hebreo antiguo, en arameo, en lo que fuera, que diera una pequeña como charla o meditación para los curas, para los sacerdotes. Bueno, entonces el cura, el super capo biblista, mientras estaba hablando, hipergraduado en, no sé si en el famoso bíblico, como la Gregoriana de Roma, qué sé yo, en Italia, empezó a hablar sobre la resurrección. Bla, bla, bueno, está hablando sobre la Semana Santa y en un momento, cuando llega la resurrección, hace un parate y dice, estamos hablando de esto, fue 2004, tiene que haber sido, o sea, no hace muchísimo tiempo, ¿no? En tiempos de Juan Pablo II todavía. Entonces este cura agarra y dice, bueno, miren, padres, está hablando el sacerdote católico, ¿no? Esto de la resurrección entre nosotros, ustedes saben que Jesús no resucitó, ¿no? Sino que simplemente, bueno, fue una cuestión de que estaba apaleado, cansado, y entonces después murió, y entonces los discípulos creyeron que había resucitado, porque en realidad Jesús resucitó en el corazón de los apóstoles, ¿no? No exactamente físico, sino que, bueno, ellos creyeron que Jesús había resucitado, pero bueno, después... y continuó la conferencia del cura este. Continuó, había un presbiterio de 70 sacerdotes, ¿no? Un montón de curas. No había laicado, estaban solamente los curas. Bueno, entonces, mirando así, nadie decía nada. Bueno, este, termina la conferencia y
Entonces, bueno, todos aplauden, qué sé yo, todos loas al super capo doctor. Entonces el obispo que estaba presente en la conferencia dice, bueno, uno de los padres quiere hacer alguna pregunta al padre Pepito. Entonces, tímidamente un cura del fondo, jovencito, levantó la mano así y dijo, monseñor, yo querría hacer una pregunta. Sí, como no, padre, adelante. Entonces, dice, discúlpeme, dice, profesor, doctor, padre, mire, una pregunta, gracias por la disertación, muchas gracias por su conferencia. Yo querría hacer una pregunta tímidamente. Yo soy ordenado hace un año y medio más o menos, y ahora estamos entrando a la Semana Santa. Y bueno, me toca a mí predicar el Triduo Pascual, me toca predicar la Pasión, me toca predicar el Sábado de Gloria, el Domingo de Resurrección. Eh, la verdad que yo escuché atentamente lo que usted dijo, pero dígame en serio, le digo, el tipo lo decía con sinceridad, ¿no? Digo, dígame, ¿qué le explico a la gente, al pueblo fiel ahora cuando llegue el Domingo de Resurrección, cuando leemos el Evangelio de la Resurrección, de la Magdalena? Entonces el cura, este super capo biblista, le dice, no entendiste nada, le dice. A la gente, déjala que siga creyendo en sus cosas tipo mitológicas, de que Jesús resucitó, de que después se fue al cielo. Pero nosotros, los que sabemos cómo fue la verdad, bueno, sabemos que tenemos que explicar que según la exégesis, según los textos bíblicos, que Jesucristo realmente no resucitó, sino que, bueno, los discípulos creyeron en su sensibilidad, en su corazón, que había resucitado. Bueno, si esto, el punto de la anécdota va para esto. Si esto es lo que algunos creen y encima se propone para creer, y la inmensa mayoría, nadie dijo nada, salvo este pobre cura jovencito, voy a decir, ¿qué pasa acá? O sea, no tiene, ese cura evidentemente no tiene la fe de la iglesia. Entiendo que esperamos que muchos de los otros curas que están escuchando sí, pero bueno, por miedo, por el obispo, por respeto humano, por lo que fuera, no dijeron nada. Pero esto es una anécdota concreta, real, de un pensamiento gnóstico, no agnóstico, sino gnóstico, de un gnosticismo, ¿no? Una de las primeras herejías cristianas, Ujú. donde no se cree en la verdad del Evangelio. Sí, así es. Para aquellos que nos están acompañando y no están muy familiarizados con esta herejía gnóstica, son aquellos que veían la materia, todo lo que es lo corporal, lo material, como intrínsecamente malo. Ellos incluso hablaban no de una salvación del pecado, sino de una salvación de la materia, un ser liberados de la materia porque veían que la materia supuestamente era mala. Y hay quienes también no quieren hablar de una resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo, sino que lo quieren espiritualizar, lo quieren hacer alegórico, simbólico, una verdad muy bonita, muy poética, pero son negadores de la fe. Entonces de ahí nace lo que llamamos el teólogo modernista. Son aquellos que tienen son muy propensos a poner en duda o de plano negar lo que es la sobrenaturalidad de la fe cristiana. Todo lo que ya ni se hable, padre, seguramente usted está muy familiarizado con aquellos que niegan que el mar rojo se haya abierto en el Éxodo de Moisés. Niegan, pues prácticamente niegan todos los milagros que uno puede encontrar en la Sagrada Escritura, ¿no? Um, y bueno, ¿en qué año, padre, San Pío X escribió esa encíclica de la que nos estaba hablando Pascendi? ¿En qué año la escribe aproximadamente? Eso es en 1907, si no me equivoco, hacia principios de siglo XX, en el momento pleno de su pontificado. Obviamente esto le va a valer la crítica de todos los modernistas que existían, por cierto, ya en aquella época. Por eso digo, estamos hablando de una herejía que viene ya de más de un siglo, ¿no? Más de un siglo. El famoso apóstata, hereje Renan, entre otros, era uno de los tantos que decía ya a fines de 1800 estos planteos que recién comentabas vos del el gnosticismo, ¿no? De la negación de todos los milagros, de manejar el ámbito del Evangelio, un ámbito puramente natural, simbólico, quizás, que en realidad sí, lo del Mar Rojo no existió, la multiplicación de los panes, dicen otros, ¿no? No, que fue nada más que una especie de dividir o distribuir
Bueno, algunos irónicamente dicen, es más difícil que los judíos repartieran sus propios panes a que Jesús multiplicara los que tenían, digamos, ¿no? O sea, pero quiero decir que esto ya es bastante viejo, no es de ahora, no es de ahora. Entonces, bueno, existe ya esta negación de todo lo que es el ámbito sobrenatural por parte de esta herejía, que es el modernismo, ¿no? Así es. También usted mencionaba, padre Javier, un cierto desprecio por la teología de Santo Tomás de Aquino. Nosotros sabemos, padre, que la teología de Santo Tomás de Aquino es la teología que la Iglesia siempre le ha dado la predilección. De hecho, de acuerdo, aún hasta el día de hoy, de acuerdo al derecho canónico, el teólogo católico, en el sentido formal, debe estudiar a los escritos de Santo Tomás de Aquino. Y una característica de la teología de Santo Tomás de Aquino es que es teocéntrica, es centrada en lo trascendente, es centrada en Dios. Es decir, no está centrada, no es antropocéntrica, no está centrada en el hombre, no se trata de la experiencia y los sentimientos del hombre, sino se trata de lo trascendente, se trata del Dios que se ha revelado a sí mismo, como nos ha llegado por medio de la enseñanza tradicional de la iglesia, por medio de la tradición sagrada, por medio de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Y esto es teocéntrico, esto es trascendental, esto está fuera de mis sentimientos y de mi experiencia religiosa. Pero me llamó la atención cuando usted nos recordaba cómo San Pío X nos enseña y nos dice que una característica de esta herejía, que si no me equivoco, padre, San Pío X la llama la síntesis de todas las herejías, ¿no? Entonces, Exacto. si es la síntesis de todas las herejías, padre, entonces esto es más peligroso que una simple herejía, ¿no? Estamos hablando de una cosmovisión, de una forma de ver el mundo, o incluso de una forma de ver la iglesia, una forma de ver el cristianismo distinta, que no es lo que hemos recibido. ¿Estoy en lo correcto, padre? Sí, porque, bueno, sí, o sea, sin lugar a dudas, reafirmo lo que decías respecto del Aquinate, como se le conoce. Al Aquinate se le llama a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Por Aquino, Aquinate, ¿no? Eh, si uno quiere conocer, a ver, y con el poco tiempo que hay de vida que uno tiene, decía Juan XXII, que fue el Papa que termina canonizándolo a Santo Tomás de Aquino, que más aprovecha el hombre leyendo un artículo de la Suma Teológica que todos los libros de todos los otros autores a lo largo de toda su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan preciso y a su vez es la fuente, por eso se cuenta que en el Concilio de Trento se había colocado, no sé si es verdad o es leyenda, pero se non è vero ben trovato, como dicen los italianos, si no es verdad, parece que lo fuere, la Sagrada Escritura sobre un altar y la Suma Teológica en el mismo altar, como diciendo la Biblia y el compendio de toda la tradición de la Iglesia con Santo Tomás de Aquino. Eso, entonces, por un lado. Y respecto de la síntesis de las herejías, que le llama San Pío X al modernismo, hoy por hoy llamámosle progresismo, pero es exactamente lo mismo, cambiándole la palabra, es que la diferencia con otras herejías, o sea, uno piensa en la herejía del arrianismo, que negaba la doble naturaleza del verbo, o sea, de Jesucristo no era Dios y hombre, sino que era un hombre superhombre, pero a final de cuentas era una criatura. Y a su vez afirmaba muchas otras cosas, porque los arrianos hacían eso, o sea, en todas las herejías, la herejía viene de la palabra griega que es aireo, que es agarrar o quitar, tomar una parte pero dejar la otra. Entonces, lo propio de la herejía es seguir con ciertas verdades, pero introducir otras distintas, ¿no? ¿Y qué pasaba con los herejes antiguamente? Se iban fuera de la iglesia, como por ejemplo Lutero, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, no sé, eh, a ver, no sé, el que uno se le ocurra, Calvino o quien fuera, se iban fuera de la iglesia y armaban una nueva secta, ¿no? Una secta, digamos, distinta. La herejía del modernismo, la herejía del progresismo, lo difícil que está es que, como se dieron cuenta que yéndose de la iglesia no podían ya subsistir porque terminaban cayendo en mil denominaciones distintas, la táctica que utilizaron estos modernistas de fines de 1800 y principios del 900, y hoy por hoy los que están infiltrados en la iglesia, porque eso es el progresismo, la infiltración de gente que no tiene la fe católica en la iglesia,
La táctica fue entonces meterse dentro e ir cambiando, ya no desde afuera, no tirando piedras desde afuera, sino cambiando desde adentro, con sus propias ideas, la doctrina católica. Esto es lo propio del progresismo barra modernismo. Infiltrar a la iglesia desde adentro, intentar hacerla cambiar desde distintos momentos, sea en una parroquia como cura, como decía recién, sea como obispo, como cardenal, etc. Se puede hacer, porque de hecho estamos viviéndolo. Nosotros tenemos conferencias episcopales completas hoy por hoy que no están aceptando ni siquiera lo que la iglesia aún hoy con Francisco está planteando, puntualmente en Alemania. La no, el no, por ejemplo, la no bendición de parejas del mismo sexo, y a las pocas semanas, una gran revolución, hicieron todo público, filmado y todo, como diciendo, bueno, no, no, nosotros tenemos nuestra propia iglesia y hacemos lo que queremos, pero no se van de la iglesia, se siguen Mm. quedando dentro, digamos, ¿no? Eso es propio del progresismo. Pareciese que lo que han hecho estos nuevos herejes, por así decirlo, a diferencia de Martín Lutero, es aprender de los errores de Martín Lutero, por así decirlo. Como usted lo señalaba, padre, Lutero se dio cuenta que él fue excomulgado y él pues se fue por su lado y sabemos que pereció su movimiento inmediatamente. Obviamente no, muchos grupos surgieron con los dogmas, por así decirlo, con los dogmas principales de Martín Lutero, que es solo la Biblia y solo la sola escritura y salvado solo por la fe, ¿no? La sola fide. Pero bueno, sabemos que eso pues no llegó muy lejos, pero sí es interesante y no solo interesante, es preocupante también esto que usted nos comparte de estas personas que negando la fe de la iglesia han decidido no salir de la iglesia, sino permanecer en la iglesia. Y me viene a la mente, pues, lo que es una definición simple del modernismo. Quizás tú estás escuchando y dices, bueno, ¿qué es exactamente el modernismo? Cómo lo pudieras definir para entenderlo? Bueno, una de las tantas formas de definirlo sería una redefinición o redefinir las doctrinas cristianas. Es decir, la misma terminología, los mismos conceptos, por así decirlo, pero vaciarlos de su significado auténtico, tradicional, enseñado por la iglesia, y darles un nuevo significado. Es decir, no es necesario negar la Eucaristía, no es necesario que con los labios se diga que la Eucaristía no es, no es parte de la doctrina cristiana, simplemente hay que cambiar la definición. Y quizás esto explica por qué muchas personas sí dicen creer en la Eucaristía, pero cuando ya hablas con ellos te das cuenta que no están realmente creyendo en la presencia real, sustancial de nuestro Señor Jesucristo, sino es más bien una especie de versión protestantizada. Am, ¿Cómo ve, padre? Sí, de hecho, en muchos casos, ya que tocabas el tema de la Santa Misa, eh, se habla lo que en su momento se llegó a condenar incluso en Lutero y en Calvino, ¿no? Lutero puntualmente hablaba de una cierta impanación. Están varios textos de Lutero. Obviamente hay un Lutero que va cambiando, como siempre es él, ¿no? Va mutando su modo de pensar, pero él plantea en una de sus cartas o en una de sus charlas de entremesa o de la mesa, como se llama, de Tischreden en alemán, que él sostiene que después de la consagración hay verdadero cuerpo y verdadero pan, verdadera sangre y verdadero vino de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que se conoce como la herejía de la impanación, que después con el tiempo se va a ir, en algunas denominaciones protestantes, se va a ir diversificando, y algunos plantean entre los protestantes, o planteaban, depende de qué denominación sea, que hay una cierta presencia, entre comillas, dicen ellos, por más que no tenga sucesión apostólica, muchas de estas no importa, hay una cierta presencia de Jesucristo en el momento de la consagración o de las palabras de la consagración de parte del pastor o el que oficia la Santa Cena, como le llamaba Lutero, ¿no? Bueno, esto mismo, traducido en términos católicos, uno también lo puede escuchar a veces en ciertos laicos o en ciertos sacerdotes, peor todavía,
que plantean que hay presencia real. Cuando decimos presencia real, por las dudas, es que el pan se transustancia desde el catecismo, cambia la sustancia, aunque permanecen los accidentes, las especies eucarísticas, el gusto, el olfato, etcétera, se transustancia después de las palabras de un sacerdote válidamente ordenado, que tenga la intención de hacerlo y que diga las palabras, obviamente, de la consagración. Pero, dicen algunos, bueno, solamente hay una cierta presencia en el momento de la consagración, ya después no hay presencia. Por eso uno entiende, en algunos casos, el destrato enorme a la Eucaristía. Después de terminada la consagración, entonces, bueno, se acabó, ya no hay tanta presencia real. Por eso es que Jesucristo puede ser llevado a un sagrario o en un, no sé, en un altar que nadie lo vea, para que lo voy a rezar, o que no hay cierta reverencia respecto a las partículas de nuestro Señor Jesucristo que pueden llegar a caer de la hostia consagrada. ¿Por qué? Porque en gran parte ya no creen, no digo todos, no, obviamente que no, pero yo conozco algunos casos que solamente creen en la presencia real durante la consagración. Terminada el momento de la consagración, ya no hay presencia de Cristo. Bueno, y esto es lo mismo que lo que se cree en algunos momentos en el planteo luterano o protestante posterior. O sea, ¿a qué voy con todo esto? Que si la cabeza está a veces un poco loca o podrida, ¿qué le espera el cuerpo? ¿No? Si uno tiene un mal catecismo y lo predica como sacerdote, bueno, ¿qué le queda al pueblo fiel? ¿No? Entonces, bueno, y volviendo de vuelta a la pregunta del inicio, ¿por qué están vacías las iglesias en Europa? ¿Y podemos ir hacia eso? Y bueno, sí, la verdad que sí. O sea, no hace falta ser un genio para hacer una especie de progresión estadística hacia el futuro. Ujú. No estamos bien hoy por hoy, estamos en una gran crisis, esta es la realidad, no es que estamos en la primavera de la que hablaban algunos genios postconciliares, ¿no? Que acá se venía una explosión, una primavera de las vocaciones, del tiempo del Espíritu Santo, lleno de fe. Y la verdad que es lo que dice Benedicto XVI, ¿no? Estoy citando de memoria, pero cuando se abría el Concilio Vaticano II, decía Benedicto, creíamos que se venía la gran primavera, y lo que nos vino fue un invierno desolador. Sic, Benedicto XVI. Ujú. Wow. Bueno, pues para que vean que estamos en vivo, voy a tomar aquí un comentario de las personas que nos están acompañando. Me parece interesante. Bueno, y seguramente ya se dieron cuenta que estamos en vivo. Ya me andaba aquí yo despeinando en vivo y a Transpirando. todo color, ¿no? Pues vean este comentario. Nuestro hermano Federico Borkman nos dice, una acción modernista es pretender que la iglesia se acomode a la moda del momento, conciliar la fe con el mundo, con los deseos desordenados del hombre caído. ¿Cómo ve, padre? Y sí, porque es eso. En vez de hacer justamente, en vez de hacer que el hombre, ¿no? Que el hombre vaya hacia Dios, ¿no? No, nosotros queremos ser un Dios a la medida del hombre, ¿no? Esta es el gran quid, digamos, de la cuestión. O sea, no intentar nosotros amoldarnos a lo que Dios quiere para santificarnos, porque esa al final de cuentas, es lo único que importa en la vida, ser santos, ¿no? O sea, ¿y cómo soy santo? Y soy santo si sigo realmente los mandamientos. Está en el Evangelio. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para llegar a la vida eterna? Cumple los mandamientos. O sea, basta. ¿Y cuáles? Entonces, bueno, los mandamientos del hombre, los mandamientos de Greta, de no matar ballenas, ¿qué mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos? Son los mandamientos que dejó nuestro Señor Jesucristo, si sabe cómo. Entonces, bueno, querer acomodar a Dios a la medida del hombre. O sea, es de vuelta, hacer un Dios según mi propio pensamiento, que es parte del mundo moderno, ¿no? Y eso es cuando se mete en la iglesia y se predica de la iglesia, y como el planteo de todos estos tipos es que como va avanzando el mundo, va avanzando la tecnología, va avanzando las máquinas, van avanzando los artefactos, bueno, también debe progresar la iglesia. Tiene que acomodarse a los tiempos. Esto es el progresismo, ¿no? Que la iglesia vaya a caballo del absoluto hegeliano, que tiene que acomodarse siempre, siempre, siempre al tiempo en que está viviendo. Si me toca un tiempo más católico, más cercano a los evangelios o a los mandamientos o a la tradición, bueno, a eso. Pero si va avanzando hacia otro momento, que esto fue concretamente, fue todo el planteo del siglo XX, post
Segunda Guerra Mundial, post 39 al 45, Segunda Guerra Mundial, se venía el comunismo, por lo tanto la iglesia tenía que amoldarse al comunismo que había ganado la guerra, o al liberalismo capitalista neoliberal de los aliados. Hay que jugar, entonces, bueno, ¿quién dice eso? Maritain. Maritain me plantea eso, ¿no? Es por eso que, bueno, puede haber una especie de comunismo católico, puede haber una especie de liberalismo católico, puede haber una especie de... Bueno, eso es el acomodarse a los tiempos, es ver los signos de los tiempos, estoy ironizando, y meterse un corset bueno, y cambiar la doctrina. Wow. Entonces, parece que esta síntesis de todas las herejías, no sé ni cómo llamarlo, esta filosofía, esta cosmovisión, o para ser más directos, pues esta ideología del demonio, pareciera que el método que utiliza es primero vaciar a los cristianos de la fe verdadera. Después, automáticamente, gradualmente, una vez que el cristiano pierde la fe, am, después lo que se va a vaciar ya no solamente es la fe de los cristianos, sino después se vacía la sociedad de la esencia cristiana. Y después vemos cosas como las que vimos al comienzo de este programa, ¿no? Para los que los que acaban de llegar, pues hemos puesto un videoclip que ilustra cómo muchas catedrales, muchas iglesias antiquísimas en Europa están vacías. Y como están vacías, muchas las venden, muchas las transforman en centros comerciales, en mezquitas, y otras de plano las destruyen, las demuelen porque las ven como un inmueble, como bienes raíces, como cualquier otro, y simplemente se derrumba y se construye algo nuevo, ¿no? Ahí está, Um, hay una cosa que querría decir, José, que es sí. importante. En Europa se vacían las iglesias por todo este fenómeno que estamos explicando o intentando explicar sobre el modernismo, etcétera, Ujú. pero al mismo tiempo, paralelamente en que se vacían las iglesias, se van llenando las mezquitas. ¿Mm? ¿Y a qué obedece todo esto? A que el hombre tiene sed de Dios. O sea, tenemos sed de Dios siempre. Y cuando no se predica el Dios verdadero, entonces los europeos terminan convirtiéndose a los únicos hoy en Europa que son, en el buen sentido de la palabra, y no ironizando, son radicales en su fe y no tienen miedo a mostrarla. Y la predican y hablan con la gente que está en el trabajo, con el verdulero, con el cliente, el que trabaja en el supermercado, con el que va a comprarle las patatas o lo que sea. No tiene vergüenza. O sea, entonces, ¿qué sucede? ¿No? Que sucede y a su vez, el Islam te predica la fe como está en el Corán, salvo que sea un musulmán progresista, digamos, ¿no? Que también puede ser que existan. Pero te predica las cosas como están en el Corán. Mira, usted tiene que rezar tantas veces al día, tiene que hacer ayuno en Ramadán, tiene que hacer esto. Bueno, ¿por qué? Porque el hombre cuando no tiene la fe verdadera busca cualquier otra cosa. Desde la fe de Mamón, vuestro Dios es Mamón, decía Jesús en el Evangelio, ¿no? No podéis servir a Mamón y al dinero, al Mamón y al Dios verdadero, quiero decir el Dios del dinero. O buscan a un Dios falso, o buscan el yoga, o buscan el reiki, o buscan lo que sea. Pero ahí está el punto central. Se destruyen, se demuelen las iglesias en Europa y van creciendo mezquitas. Es impresionante la cantidad de mezquitas que hay por ahí, por ejemplo, en Francia o en Holanda. ¿Qué pasó? Y son todos europeos. Quizás sean hijos de musulmanes o nietos, pero muchos de ellos ya son, como diríamos, son gringos, digamos, ¿no? Que ¿por qué? Porque están buscando algo que sea sólido. Y buscan entonces lo sólido, por ejemplo, en el Islam. ¿Por qué? Porque no encuentran respuesta muchas veces en la Iglesia Católica. Y esta es una respuesta concreta. Ujú. Alguien comentaba también en el chat, cuando nosotros mencionábamos que lamentablemente no solo se trata de profesores modernistas o teólogos modernistas que están enseñando esta nueva forma de cristianismo, por así decirlo, o esta redefinición de lo que son las creencias cristianas. Alguien preguntaba, am, con el asunto de que también esto no solamente son teólogos en las universidades, no solo son profesores, sino también esto se escucha desde ciertos púlpitos, ciertos sacerdotes, incluso lamentablemente obispos.
alguien preguntaba, ¿por qué no se toman acciones concretas para disciplinar eh, a estos obispos, a estos sacerdotes? Quizás suceda, pero yo tengo que, en toda honestidad, decir que creo que yo comparto este sentir. No veo yo que se aplique la disciplina como a mi parecer debería de ser. No sé si usted tiene algún comentario, padre. No solamente que no se aplica la disciplina, sino que se los promueve. ¿No? O sea, no Ujú. solamente no se los castiga, sino que se los promueve. Esto es una tristeza, es real. Bueno, porque esto también la gente lo tiene que saber, ¿no? En muchos ámbitos de la iglesia, voy a poner el caso concreto de Alemania porque es algo bien público, pero esto se puede distribuir a distintos lugares del mundo. En muchos lugares la iglesia está ocupada, ocupada con K, ¿no? No sé cómo se llama la ocupación cuando uno se va a un lugar, a un inmueble y está vacío y viene uno ocupa, hay ocupas eclesiales, ¿no? Te ocuparon el lugar, te ocuparon el inmueble, te ocuparon el cargo. ¿Y por qué no se los castiga? Bueno, porque también evidentemente se han metido, se han infiltrado dentro de la iglesia varios de estos modernistas o progresistas y se van cuidando entre ellos, ¿no? Eh, algunos preguntaban en el chat si hay alguna pena. Miren, es muy sencillo. En el Código de Derecho Canónico, que es la ley más grande desde el punto de vista positivo que tiene la Iglesia, hay tres causales concretas de excomunión. Herejía, cisma y apostasía. Hay otras más también, ¿no? Yo estoy mencionando estas tres puntualmente porque es lo que nos ocupa. Si alguien dice una herejía voluntariamente, de modo pertinaz, ¿no? Queriendo contrariar la doctrina de la iglesia, sabiendo que eso no es lo que enseña la iglesia y a su vez diciendo lo contrario, como es el caso de un sacerdote, un obispo, un cardenal, etcétera, no tiene posibilidad de decir, mire, sabe que yo no sabía, como decía antes, ¿no? Mire, yo fui a un mal seminario, entonces, bueno, no. Esa persona, ¿cuál es la pena de la herejía, apostasía o cisma? La excomunión. La excomunión llamada late sentencia. Es decir, si alguien dice, por ejemplo, yo estoy a favor del el matrimonio homosexual, ¿no? Así abiertamente, y no importa lo que diga la iglesia, tiene que cambiar la iglesia, esa persona, por lo menos desde el punto de vista material, ha caído en una herejía. Si es sacerdote o obispo, por lo tanto, le debería caber la pena de excomunión late sentencia, es decir, para poder levantarse de excomunión, debería confesarse, debería recurrir a la Santa Sede para que entonces le levantasen la pena de excomunión. Y eso no se dice más en ningún lado. Al contrario, se termina a veces persiguiendo a los que terminan denunciando alguna herejía, algún intento de cisma, alguna apostasía. Y bueno, y en parte porque bueno, yo no puedo mentir, ¿no? Y porque algunos de estos tipos han tomado el poder. Se van cuidando entre ellos, como sucedió con el tema famoso en Estados Unidos con los homosexuales, va en todos lados, los homosexuales curas se van tapando entre ellos, ¿no? Y bueno, iban haciendo una especie de lobby, iban tomando puestos de poder, y entonces, bueno, perseguían a los tipos que eran, a los que no estaban de acuerdo con su catolicismo progresista. Esta es la verdad. Wow. Sí, yo creo que esta persecución, no sé si esta es la palabra correcta, pero creo que se entiende lo que quiero decir. También, por ejemplo, ahorita simplemente que estamos tratando esta pregunta, que es una pregunta legítima, y bueno, quise ponerla en pantalla para que no se vaya a pensar, ustedes nomás están diciendo que alguien pregunta, pero en la realidad eso es algo que ustedes quieren estar solamente exaltándolo, ¿no? A Aquí ver. está. Alguien aquí lo pregunta y pues Sí, es algo que muchos se preguntan. ¿Sí, padre? Oh, sí, sí, sí. pensé que iba a decir, ok, No, digo entonces, que es una pregunta ujú, real. así es. Y es una pregunta que a mí me han hecho y yo, en toda honestidad, yo me he quedado sin respuesta, o sea, no sé qué decir. Digo, pues sí, se supone que debería de haber la aplicación de lo que dice el derecho canónico, que es lo que rige, lo que gobierna la vida de la iglesia, ¿no? Pero bueno, pues sí, uno se queda sin reacción en estas circunstancias. Am, Muy bien. ¿Qué más, padre? ¿Qué cosa a usted le gustaría dejarnos antes de que entremos a la recta final? ¿Le gustaría dejarnos para la reflexión, para que el católico de a pie, el católico de la banca,
estemos meditando y estemos buscando. Bueno, nosotros cuando nos toca vivir un tiempo de crisis como este, em, siempre uno se acuerda de la poesía de Manrique, ¿no? De las coplas a la muerte de su padre, que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Este, Mm, y bueno, no sé si todo tiempo pasado fue mejor, pero siempre nos parece que el momento que estamos viviendo es el peor de todos, que peor no se puede estar, que mañana viene la gran apostasía, después viene el fin del mundo y que yo no lo niego. Ojalá que venga, y no sé, yo no lo sé, pues no tengo ni el hijo del hombre sabe cuándo va a ser, pero ¿qué más queremos que venga el Señor algún día? Ven, Señor Jesús, Maranatá, decimos siempre, ¿no? Pero mientras tanto, uno a veces cree que estamos en el peor momento posible. Y bueno, ¿y cómo hacer para sobrevivir ante este tiempo complejo? ¿No? Yo doy un par de consejos que a mí me han servido. No tiene por qué servirle a todo el mundo, ¿eh? Pero por las dudas lo digo. La primera cosa es no estar buscando la última barbaridad que dijo tal funcionario eclesiástico, tal otra monja o tal otro cura, obispo o lo que sea. Porque va a haber siempre ese tipo de cosas y uno termina amargándose. Y si yo no puedo hacer demasiado, más que terminar de amargarme, no voy a hacerlo, ¿no? No digo esconder la cabeza como la avestruz, pero por lo menos si sé que eso me termina haciendo mal o haciendo daño, bueno, más bien enterarme hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque hoy nos enteramos de la última cosa que dijo la última persona por internet. Si hubiésemos vivido, no sé, en la época del Renacimiento y hubiésemos sabido las noticias que pasaban con algunos papas que tenían mujeres y todo, y también nos hubiésemos escandalizado, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, hubo momentos muy complejos a lo largo de la historia en la iglesia, donde sabemos que la iglesia es santa no por los hombres que la componemos, curas o monjas o laicos, sino por su fundador, ¿no? Es santa por su fundador y por los que están en el cielo, la iglesia triunfante, los santos, decimos nosotros, ¿no? Entonces, no por los que están acá abajo. Si uno hubiese nacido en la edad de hierro, en el sentido así se llama a la iglesia, por ejemplo, siglo octavo, noveno, décimo, esos siglos tremendos, donde había un desastre, el caos en la iglesia, uno dice, bueno, ¿cómo me hubiese salvado? Entonces, bueno, la iglesia pasó por momentos muy complejos, o el arrianismo mismo, o el mundo, o el tiempo del protestantismo, o el tiempo de la Revolución Francesa, donde muchos sacerdotes, obispos, etcétera, se acoplaban o el comunismo, se acoplaban con el gobierno. Entonces, bueno, no eran, estaban apostatando, estaban dejando de ser católicos. Nos hubiésemos quizás también escandalizado. Bueno, entonces, no desesperar, punto número uno, no pensar que este es el peor momento del mundo, pues no lo sabemos, es el mejor momento para santificarnos, porque Dios nos mandó acá. Y como dice el libro de la sabiduría, que Él hace todo con peso, número y medida. No se le escapó que uno nazca ahora, ¿no? Y esté padeciendo esto que estamos viviendo. Punto número dos, entonces tampoco estar buscando la última noticia. Y punto número tres, y último, creo yo, es que mi fe no depende del sacerdote de la parroquia, no depende de mis padres, no depende del obispo, no depende del papa. Mi fe depende de Dios nuestro Señor. Nosotros no seguimos a personas. En todo caso, seguimos a tres personas, las tres personas de la Santísima Trinidad. Entonces, cuando uno tiene dudas en estos tiempos así, está el catecismo, están las Sagradas Escrituras, está Santo Tomás de Aquino, está hoy por hoy Internet, que tenemos muchos buenos laicos, muchos buenos sacerdotes que uno puede ir a escuchar a ver por ejemplo, este programa, qué es lo que se está diciendo, qué decían los padres de la iglesia, otros programas más, bueno, en fin, buscar. Hoy nadie tiene excusa, como decía San Pío X, de esa ignorancia, de que yo no sabía. Hoy cualquiera puede acceder a la información que se encuentra en el catecismo, que quizás en otros tiempos anteriores, que no había imprenta, que no todo el mundo sabía leer ni nada, no tenían esa facilidad. Así que bueno, tratar de buscar esas fuentes que también a uno lo ayudan, a su vez a vivir la fe de modo más cercano a nuestro Señor, ¿no? Así es, padre. Una última pregunta, padre. Pues aquí a este canal llegan personas o ya sea por correo electrónico, estoy en comunicación con bastantes personas y muchos han manifestado cómo pues en sus parroquias pues la homilía nada que ver con el evangelio, nada que ver con las mismas lecturas de la Santa Misa.
Se vuelve más un discurso social, incluso de política. ¿Cuál sería el mejor consejo que uno pudiera dar a una persona que se encuentra un tanto desesperada porque en su parroquia, pues, no está recibiendo esa vivacidad que debe emanar de la fe cristiana? Un consejo práctico, no sé, ¿qué decirle a estas personas? Cuando mi padre era chico, él recordaba que cuando llegaba el momento de la homilía, estamos hablando de tiempos, mi padre era chico de década del 50, 60, llegaba el momento de la homilía, los hombres grandes, cuando llegaba, escuchaban el Evangelio, y el momento de la homilía se iban afuera de la iglesia a fumar un cigarrillo, ¿no? Ujú, Esto hacía en aquella época, o sea, y estamos hablando de otras épocas, ¿no? Porque capaz que el sermón del cura era muy largo, era medio aburrido, entonces entraban después para el momento del ofertorio, después la comunión, en fin. Bueno, en algunos casos conviene que uno vaya a fumarse un cigarrillo, realmente. Entonces, en vez de estar escuchando alguna estupidez de alguna innovación, de un genio homilético que va a estar hablando de él mismo, o de la última película o la última serie que vio en Netflix, un cura, mejor irse afuera, ¿no? Y después leer en todo caso un buen comentario del Evangelio a modo de sermón, o leer un pequeño librito de espiritualidad y punto. Aprovechar el sacramento. De hecho, por las dudas, la gente quizás no lo sabía, pero la homilía no es parte de la misa. La homilía en muchos casos antiguamente no se daba ni siquiera en la misa. Se hacía la misa, por ejemplo, ya que estamos hablando de Santo Tomás de Aquino, lo que se hacía habitualmente antiguamente era, se daba la Santa Misa, y como la gente no tenía otra cosa para hacer muchas veces en la tarde iban de vuelta a la iglesia y se predicaba el Evangelio que se había leído en la Santa Misa de la mañana. ¿Mm? O a veces en algunas misas sucedía que se daba la misa, terminaba la misa, la gente se sentaba, la que quería, se predicaban unos 10, 20 minutos y la gente después se iba. Pero la homilía no es parte de la misa. Por eso nadie se sienta con escrúpulos si se va a fumar un cigarrillo afuera o va a cuidar a los niños que están afuera de la parroquia si el cura está diciendo una tontera, ¿no? Está predicando algo que no es debido. ujú. Ok, bueno, y yo sí quiero hacerle una pregunta, padre. Y ahorita mientras lo estaba escuchando, la estaba pensando de cómo hacerla. Ah, Tiene que ver está relacionada con esa pregunta que ya le hice, ¿no? Tiene que ver con, en un par de ocasiones usted nos ha recordado, pues que sí, ciertamente estamos en un tiempo difícil en la iglesia, no podemos negar que hay una crisis. También usted señaló que no es el único momento en la historia en el que hemos tenido crisis, y tampoco debemos llegar al extremo de pensar que esto es lo peor de todos los tiempos. Ah, Sin embargo, si estamos en una crisis y es algo que no es solo arriba en las altas esferas, o sea, que solo los teólogos se dan cuenta que hay una crisis, sino que los católicos de a pie, de banca, lo están viendo. ah, ¿Cuál es el mejor curso de acción que podemos tomar? Ah, Porque yo escucho diferentes cosas. Yendo o a un extremo o al otro extremo, hay quienes dicen, no, no te preocupes, todo está bien. Sí, es cierto, tenemos algunos problemas, pero pues nada de qué preocuparte. No les hagas caso, estos son profetas de maldición. Esta gente que anda hablando de esta supuesta crisis son profetas de condenación, profetas de maldición, que de hecho creo que a San Pío X, cuando escribe su Pachendi, su encíclica, creo que así lo atacaban, ¿no? Como que era un profeta de maldición, ¿no? De pesimista, exagerando la realidad. Pero también está el otro extremo, ¿no? Querer abandonar la iglesia, hacerse ese de vacantista. No sé, padre, déjenos con ese pensamiento para cerrar el programa. Sí, sucede claro, me pasa que cuando escuchaba hablar recién, me acordaba lo de Miqueas, ¿no? Este siempre me profetiza el mal, ¿no? O Sí. sea, como que, bueno, que algunos no quieren escuchar, salvo que a uno le profeticen el bien, bueno, entonces mejor no escuchar. Son profetas de maldición, profetas de lo malo. No, uno no es profeta. Yo no soy ni profeta ni hijo de profeta, ¿no? Pero basta ver un poco en las causas y sacar la propia consecuencia. Y tampoco uno tiene que desesperarse ni nada.
¿Qué hacer? Porque es la gran pregunta. Miren, cuando ya no hay nada más por salvar, cuando uno ya ha hecho de todo, siempre queda algo por salvar, que es la propia alma. Que para eso estamos acá, ¿no? De vuelta, volvemos a lo elemental. Tenemos que buscar nuestra propia santidad. ¿Cómo hacerlo? Uno va a decir, bueno, sí, perfecto, Padre, eso es muy elemental, muy fácil. Yo quiero ser santo, para eso estoy acá en el mundo, quiero serlo realmente, quiero buscar mi salvación. Bueno, en primer lugar, el modo de modificar la iglesia es como lo han hecho los santos de la llamada Contrarreforma Católica, aquellos que vivieron en tiempos posteriores, por ejemplo, al protestantismo, ¿no? Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Cayetano, San Felipe Neri. Bueno, ¿cómo hicieron? Comenzaron la reforma de la misma iglesia, Isabel la Católica misma, por dentro, o sea, empezar a santificarse uno mismo. Veo que no se dice la verdad, bueno, entonces yo estoy dispuesto a decir la verdad, a no callármela, con prudencia, con caridad, como tiene que ser siempre, dirigidas por esa virtud cardenal y teologal, pero decir siempre la verdad. No se dice la verdad, yo voy a decir la verdad. Hoy en el mundo moderno todo el mundo tiene respeto humano, quiere ser políticamente correcto, quiere ser eclesialmente correcto, etcétera. No, yo no lo voy a hacer, porque de verdad nadie, si a mí me persiguieron, dice Jesús en el Evangelio, también a vosotros los perseguirán. Entonces estamos en ese planteo, ¿no? Dar el buen combate de la fe implica eso, no desesperarse, porque esa es la gran tentación del demonio, que uno quiera bajar los brazos, que uno diga, me hago sedevacantista, me hago protestante, me hago no sé, me hago ortodoxo ruso o lo que sea, porque no me gustan ciertas actitudes de ciertos funcionarios eclesiásticos. Y no porque si no, con ese criterio, reitero, en otros momentos, en momentos de San Atanasio, por ejemplo, en concreto, San Atanasio es un momento donde gran parte de la jerarquía eclesiástica, aún quizás el Papa, habían adherido a la herejía arriana. Entonces, ¿qué hizo San Atanasio? ¿Se armó una iglesia paralela? ¿Se hizo protestante o lo que fuera? En aquel momento no existía el protestantismo, pero no. Se mantuvo fiel y la iglesia estaba en él. Ahí está lo importante. Quiero terminar con una pequeña también anécdota para ilustrar. El gran padre Castellani, lo tengo aquí atrás mío, es un sacerdote argentino, no sé si llega a verse, no se va a ver, pero no importa. Sí, Ahí está, ahora se ahí ve, lo ve. ahora sí. Ahora se ve. Él, cuando estaba una vez narrando la historia de Santa Juana de Arco, él se preguntaba, bueno, la estaba condenando un tribunal de la Inquisición, en realidad que no era católico, sino que era más bien de tinte sedevacantista, podríamos decir, o era antipapa, porque la verdad que no estaban con el papa de por entonces, la torturan, la terminan quemando. Y se pregunta el padre Castellani, ¿dónde estaba la iglesia en aquel momento? Como diciendo, ¿dónde estaba la iglesia? Estaban matando a una santa, ¿no? La estaban matando como si fuera una bruja. Entonces él mismo se responde, no, es que la iglesia en ese momento era Juana de Arco. Santa Juana de Arco era la que estaba manteniendo la verdadera iglesia. Entonces reitero, la iglesia no está en esos muros que vimos al principio, destruyéndose por parte de las máquinas en Europa. La iglesia no está en una imagen, la iglesia no está necesariamente, no sé, en ciertos funcionarios, en ciertos laicos que no tienen la fe de la iglesia. La iglesia está allí donde haya un católico que quiera creer en lo que siempre se creyó y vivir en su propia vida como debe vivir un cristiano. Aquello de San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Entonces, creer la fe de la iglesia y vivir en la iglesia, intentando mostrar con nuestro propio modo de obrar cómo debe vivir un católico en serio, y no un católico progresista. Amén, así es. Bueno, padre, yo sé que pudiéramos estar aquí más tiempo, pero precisamente por causa por causa del tiempo es que vamos a terminar aquí. Quiero agradecerle, padre Javier, por habernos acompañado. Estoy seguro que nos ha orientado con su reflexión, con las observaciones que nos ha compartido. Y bueno, gracias a nombre de todos los que nos están acompañando y todos los que estarán viendo este programa. Gracias. No me quiero despedir sin antes pedirle si nos puede dar su bendición, Padre, por favor. Como no, si me permite usar la bendición a la lengua de la iglesia, que es el latín. Como hay gente de otros lugares, de otros países, hacemos así. El que Amén. está escuchando entonces responde et cum spiritu tuo, que significa y con tu espíritu. Tan difícil no es en latín, por cierto. Bueno. En nombre del Espíritu Santo. Amén.
Te damos gracias a omnipotente Dios por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Y que viva Cristo Amén. Rey. Que viva Cristo Amén. Rey, que viva Santa María, siempre Virgen. Gracias, Viva. gracias a todos, hermanos. Gracias, José. Dios les bendiga.